Bienvenidos nuevamente a un miércoles más de este espacio titulado Estudiando la Biblia. Les habla el pastor Hugo Ramini, su servidor, y a través de las plataformas sociales, a través de Facebook y de YouTube, estamos trayendo esta serie de estudios bíblicos donde estamos hablando de los ministerios del Espíritu Santo. Este es el tercer programa que estamos haciendo sobre este tema de los ministerios del Espíritu Santo. Hemos estado hablando de 4 de esos ministerios, como hemos hablado de la regeneración, del bautismo en el Espíritu Santo, del Espíritu Santo morando en el creyente, del sello del Espíritu Santo. Y en esta oportunidad vamos a hablar de lo que es la llenura en el Espíritu Santo. Este quinto ministerio que el Espíritu Santo realiza en nuestras vidas. Y vamos a leer en Efesios capítulo 5, versículo 18, en la palabra de Dios para todos. Dice lo siguiente: no se emborrachen, porque así echarán a perder su vida. Mejor llénense del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a la vida del creyente para poder llenar esa vida. Viene a la vida del creyente para poder saciar la sed espiritual que hay en el creyente, que hay en la persona que está sin Dios y sin salvación y que decide creer en Cristo y arrepentirse de sus pecados. Y pone el ejemplo de las borracheras. Y cuando una persona se emborracha, cae en ese flagelo, en ese terrible vicio del alcohol, esto se da porque hay una sed espiritual. Existe una sed espiritual en la vida de la persona. Y la persona intenta saciar esa sed espiritual, llenarla con otras cosas. Y una de esas cosas es el alcohol. ¿Y por qué intenta llenar ese vacío espiritual que existe con el alcohol, con las borracheras? Porque por lo general, cuando hablamos del alcohol, cuando hablamos del vino, de las bebidas alcohólicas, traen alegría a las personas, entre comillas. Traen una especie de sensación de placer. Y también cuando están bajo los efectos del alcohol, se suele decir, o suelen decir aquellas personas que se emborrachan, que a través de eso pueden olvidarse de sus problemas, de la realidad que viven, ya que no pueden sobrellevar los problemas, no pueden sobrellevar las cargas en su vida. Y muchos que comienzan en este vicio terminan quitándose la vida, terminan suicidándose, porque se dan cuenta que el vino, que el alcohol no puede saciar su sed espiritual. Por eso el apóstol Pablo, en la carta a la iglesia en Éfeso, él dice: no pierdan el tiempo, no echen a perder su vida en esto, sino llénense del Espíritu Santo. Y cuando nos llenamos del Espíritu Santo y lo comparamos con las borracheras traen una alegría transitoria a las personas. Sin embargo, el Espíritu Santo trae un gozo permanente a la vida de las personas. Las borracheras pueden ayudar a que la persona se olvide de los problemas por un momento, pero cuando los efectos del alcohol se disipen, los problemas allí estarán.
Sin embargo, el Espíritu Santo puede ayudarnos a sobrellevar las cargas y los problemas de la vida, y no solo a eso, sino también a darles una solución a los mismos. Es por eso que Pablo aconsejaba: llénense del Espíritu Santo. ¿Y qué representa la llenura en el Espíritu Santo? ¿Cuándo ocurre la primera llenura en el Espíritu Santo? Podemos leer en Hechos, capítulo 2, versículo 4, en la Nueva Traducción Viviente. Es donde encontramos la respuesta a esta pregunta, y dice: y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme el Espíritu Santo les daba que hablasen, conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. Entonces vemos allí que la primera llenura en el Espíritu Santo ocurrió en el día de Pentecostés. Y podemos claramente ver a lo largo de la Escritura que la primera vez que somos llenos del Espíritu Santo es el día que somos bautizados con el poder del Espíritu Santo y comenzamos a hablar en nuevas lenguas. Allí se produce la llenura del Espíritu Santo. Somos llenos por primera vez del Espíritu Santo. Sin embargo, debemos saber y debemos ser claros en que no solamente una vez en la vida debemos ser llenos del Espíritu Santo, sino que debemos ser llenos del Espíritu Santo de manera constante, de manera repetida. Debe ser una forma de vivir la de ser llenos del Espíritu Santo. Debemos entender, en primer lugar, en cuanto a la llenura del Espíritu Santo, que esta llenura se puede perder. Mateo capítulo 25, versículo 1 al 13, en la Nueva Traducción Viviente, nos dice: parábola de las 10 damas de honor. Entonces el reino del cielo será como 10 damas de honor, que tomaron sus lámparas y salieron para encontrarse con el novio. 5 de ellas eran necias y 5 sabias. Las 5 que eran necias no llevaron suficiente aceite de oliva para sus lámparas, pero las otras 5 fueron tan sabias que llevaron aceite extra. Como el novio se demoró, a todas les dio sueño y se durmieron. A la medianoche se despertaron ante el grito de: miren, ya viene el novio, salgan a recibirlo. Todas las damas de honor se levantaron y prepararon sus lámparas. Entonces las 5 necias le pidieron a las otras: por favor, dennos un poco de aceite, porque nuestras lámparas se están apagando. Sin embargo, las sabias contestaron: no tenemos suficiente para todas. Vayan a una tienda y compren un poco para ustedes. Pero durante el lapso en que se fueron a comprar aceite, llegó el novio. Entonces las que estaban listas entraron con él a la fiesta de bodas y se cerró la puerta con llave. Más tarde, cuando regresaron las otras 5 damas de honor, se quedaron afuera y llamaron: Señor, Señor, ábrenos la puerta. Él les respondió: créanme, no las conozco. Así que ustedes también deben estar alerta, porque no saben el día ni la hora de mi regreso. De las 10 vírgenes, ambas vírgenes fueron llenas del Espíritu Santo, porque el aceite que existía en sus lámparas, que ese aceite que les permitía alumbrar, lo tenían las 10 vírgenes, pero a 5 de ellas, que la Biblia le llama necias, no llevaron suficiente aceite. No tenían suficiente aceite. No se percataron de eso. Pero las
otras 5, que eran las sabias, no solamente llevaron aceite, sino que llevaron aceite extra. Pero llegó el momento donde el grito se escuchó: ahí viene el novio, salgan a recibirla. Y ya cuando el novio estaba llegando para llevar a la novia a su casa, y estas 10 damas de honor, estas 10 vírgenes, iban a acompañar ese cortejo de este matrimonio, de estos novios, hacia la casa del novio, sucedió que se comenzó a acabar el aceite de 5 de ellas. Y cuando ellas fueron a comprar el aceite y regresaron, ya el cortejo de los novios hacia la casa del novio había partido y ya no había posibilidades para ellas. Ellas perdieron la llenura del Espíritu Santo. Esas 5 perdieron la llenura que en alguna oportunidad tuvieron. Y allí vemos la importancia de ser llenos del Espíritu Santo. Podemos llegar a perder esa llenura, y eso va a representar que no vamos a estar preparados para el regreso del Señor Jesucristo si no tenemos aceite en nuestras lámparas, si no estamos llenos del Espíritu Santo de Dios. Eso es lo que la Biblia nos dice, lo que la Biblia nos relata. Ahora la pregunta que tal vez tú te haces es: ¿cómo se pierde la llenura del Espíritu Santo? ¿Cómo podemos perderla? Y hay 3 formas que la Biblia claramente detalla de cómo podemos perder la llenura del Espíritu Santo. La primera la encontramos en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 19 al 21, que dice lo siguiente en la Nueva Traducción Viviente: no apaguen al Espíritu Santo, no se burlen de las profecías, sino pongan a prueba todo lo que se dice, retengan lo que es bueno. En primer lugar, encontramos allí que podemos perder la llenura del Espíritu Santo si apagamos el Espíritu Santo de Dios. El fuego es señal del Espíritu Santo, es una figura que describe al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, como fuego, está destinado a consumir. Pero también, si hablamos del Espíritu Santo como fuego y nos trasladamos a los tiempos bíblicos, el Espíritu Santo funciona como esa lámpara encendida. El Espíritu Santo funciona como esa antorcha que alumbra. Y cuando hablamos de que el Espíritu Santo funciona como esa antorcha que alumbra, quiere decir que esa antorcha se puede apagar. Y allí en el pasaje número 20 que hemos leído de Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, nos dice: no se burlen de las profecías. Esa es una de las maneras de apagar el Espíritu Santo de Dios, burlarse de las profecías. Y hoy hay muchos que se burlan de las profecías. Tenemos predicadores que se burlan del regreso del Señor Jesucristo. Hay un predicador que ya murió trágicamente en un accidente de avión, pero que él, en un auditorio lleno de pastores, él comenzó a hablar de lo que había sucedido el 11 de septiembre del año 2001, cuando
los aviones chocaron con las Torres Gemelas. Y él, riéndose, decía, y cuando ese momento ocurrió, dice, todos decían, ahí viene Cristo, ahí viene Cristo. Y Cristo no vino. Y todos allí en el auditorio comenzaron a reírse. Se burlaban de esta profecía del regreso de Cristo. Se estaban burlando de la esperanza bienaventurada. Cristo viene. Y si nosotros nos burlamos de eso, lo menospreciamos, estamos apagando el Espíritu Santo de Dios. Otra de las maneras de apagar el Espíritu Santo de Dios es no poner a prueba lo que se dice. El Espíritu Santo está destinado a alumbrar. Y cuando existe algo oscuro en lo que se predica, en lo que se dice, el Espíritu Santo comienza a alumbrar esa parte oscura. Eso que se dijo que no es parte de la sana doctrina. Pero cuando tomamos una actitud de decir, no hay que juzgar a nadie, no hay que juzgar, es la palabra de Dios, no hay que decir nada, estamos apagando el Espíritu Santo de Dios. Porque el Espíritu Santo nos manda a denunciar a las tinieblas. Nos manda a denunciar a los falsos profetas, a los falsos maestros. Miqueas podía decir él, estoy lleno del Espíritu de Dios para denunciar el pecado de Israel. Él estaba lleno. Él no permitió que el Espíritu Santo se apagara. Jeremías, cuando él estaba viviendo un momento de crisis y dijo, todo lo que he hablado sobre la palabra de Dios, lo único que me ha traído es afrenta, porque cuando digo violencia y destrucción, todos me miran, conspiran, quieren matarme. Y pensé en algún momento, dijo el profeta Jeremías, en el capítulo 20 de Jeremías encontramos esto, dijo, no me acordaré ni hablaré más en su nombre, mas había un fuego ardiente metido en mis huesos, traté de soportarlo y no pude. Él podría haberse callado y haber apagado el Espíritu Santo en su vida, pero él no, dejó que el Espíritu Santo siguiera alumbrando, siguiera cumpliendo su función. Y una de las funciones del Espíritu Santo es alumbrar nuestra vida a través de la palabra de Dios. Ver aquellos lugares oscuros, grises que existen en nuestra vida y traer luz a nuestra vida. También otra de las maneras de apagar el Espíritu Santo de Dios lo encontramos en Efesios capítulo 4 versículo 30, en la Nueva Traducción Viviente nos dice, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Con nuestra manera de vivir podemos llegar a entristecer el Espíritu Santo y perder la llenura en el Espíritu Santo de Dios. Porque cuando nuestra manera de vivir no refleja una conducta cristiana, eso trae tristeza al Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad y es la persona más sensible de la Trinidad. Dice la Escritura que cuando el hombre se llenó
de violencia. Y Dios tuvo que destruir la tierra por causa de la violencia, del pecado que había en el mundo. Me refiero cuando tuvo que destruir la tierra, cuando tuvo que hacerlo por medio del diluvio y que solo 8 personas se salvaron. Dice la palabra del Señor que a Dios le dolió haber hecho al hombre. El Señor estaba triste y sabemos que Dios es un Dios en 3 personas. Y cuando el Padre se entristece, el Hijo se entristece y el Espíritu Santo de Dios también se entristece, porque estos 3 son uno. Entonces, esa tristeza hace perder la llenura en el Espíritu Santo a cada creyente. Cuando permitimos eso con nuestra conducta, con nuestra ira, nuestros enojos, con nuestra envidia, cuando damos lugar a la carne, entristecemos al Espíritu Santo de Dios. Cuando verdaderamente menospreciamos la palabra de Dios, también entristecemos allí al Espíritu Santo de Dios. Saúl menospreció, tuvo en poco la palabra de Dios, y por eso él entristeció al Espíritu Santo de Dios. Y aquel rey que había sido lleno del Espíritu Santo de Dios, y como describe la Escritura, se había transformado en un hombre diferente, pasó a ser un hombre atormentado por demonios, y que solamente las alabanzas que David podía tocar podían calmar ese tormento que existía en Saúl. Pero es porque Saúl había entristecido al Espíritu Santo de Dios hasta llegar al punto de ser desechado por Dios. Fue desechado por el mismo Espíritu Santo de Dios, que en un momento lo ungió para ser rey. Que eso nos haga también reflexionar que no debemos menospreciar la palabra de Dios, porque a veces decimos que nos gusta leer la Biblia, nos gusta escuchar la palabra de Dios, pero cuando no la practicamos o la practicamos a medias, eso es menospreciar, y eso es entristecer al Espíritu Santo de Dios. Y en tercer lugar, otra de las maneras de perder esa llenura del Espíritu Santo de Dios, la encontramos en Romanos capítulo 8, versículo 14, traducción en lenguaje actual, dice lo siguiente: todos los que viven en obediencia al Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y claramente la desobediencia al Espíritu Santo de Dios es lo que nos hace perder la llenura del Espíritu Santo de Dios. Y la desobediencia termina produciendo que el Espíritu Santo se apague, se entristezca, se enoje y nos termine abandonando. Pero Pablo le decía a los romanos, remarcaba que todo aquel que vivía en obediencia al Espíritu Santo de Dios era un hijo de Dios. Es una marca registrada también en el Hijo de Dios, cuando el Hijo de Dios vive en obediencia al Espíritu Santo de Dios. En obediencia al Espíritu Santo de Dios mediante la palabra de Dios, que es inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Y cuando hablamos de desobediencia, no solamente hablamos de desobedecer todo, sino también hablamos de una obediencia a medias. Cuando solamente obedecemos lo que nos gusta o lo que nos conviene de la Escritura, también perdemos esa llenura del Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, volviendo a la parábola de las
10 damas de honor, de las 10 vírgenes. Debemos constantemente estar comprando el aceite. Comprando el aceite. ¿Y a quién? ¿A dónde debemos ir a buscar ese aceite? Ese aceite lo debemos ir a buscar a Jesucristo. En Jesucristo está la llenura del Espíritu Santo. Él es el que está dispuesto a llenarnos con el Espíritu Santo de Dios. Pero que quede bien claro que podemos perder esa llenura en el Espíritu Santo de Dios. Por eso es que existe una ordenanza como la Santa Cena, donde nos permite hacer un alto en el camino y donde nos permite examinarnos a sí mismos antes de comer del pan y beber de la copa. Y cuando hacemos un análisis sincero allí y podemos reconocer que le hemos fallado, que hemos desobedecido, si en verdad eso ha ocurrido, podemos allí ser llenos nuevamente del Espíritu Santo de Dios, buscar la llenura del Espíritu Santo de Dios. Es como esa visión que se encontró Ezequiel, que observó Ezequiel, que tuvo, donde había un gran río que fluía del templo. Y dice que él comenzó a caminar por ese río, que primero ese río le llegaba a los tobillos, después subió, el agua iba subiendo hasta llegar a poder taparlo totalmente, y llegaba un momento que ese río solamente se podía cruzar nadando. ¿Qué indica esto? Que ser lleno del Espíritu Santo nos tiene que llevar a nadar en el Espíritu Santo de Dios, a poder movernos de acuerdo a la voluntad del Espíritu Santo de Dios, porque el Espíritu Santo tiene voluntad y quiere manifestar su voluntad mediante nosotros, mediante nuestra forma de vivir la vida cristiana. Allí hemos hablado algo de lo que es la llenura del Espíritu Santo o el quinto ministerio del Espíritu Santo. Y en nuestro próximo programa vamos nuevamente a continuar con este quinto ministerio de la llenura en el Espíritu Santo. Y vamos a hablar aún más de lo que eso representa, ya que el tema es muy amplio. Es importante conocer la persona del Espíritu Santo, es importante conocer de la doctrina del Espíritu Santo, porque cuando estamos conociendo la doctrina del Espíritu Santo, estamos conociendo a Dios también, porque el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. Así que los invitamos el próximo miércoles para continuar con esta serie de estudios sobre los ministerios del Espíritu Santo. Les habló el pastor Hugo Ramini, su servidor, y nos encontraremos el próximo miércoles. Que el Señor los bendiga.